Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas, Gerald Solano y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saludamos desde el espacio Pulso Global y como todos los lunes al ser las 8 de la noche les acompaña Gerald Solano en una transmisión más de nuestro espacio de análisis internacional, hoy con un programa especial celebrando el bicentenario de la independencia de nuestro país y de nuestras hermanas repúblicas centroamericanas. Hoy tenemos el agrado de contar con la participación de un invitado muy especial que les voy a presentar dentro de unos minutos, pero antes vamos a dar un recorrido por los medios internacionales y qué noticias nos están hoy compartiendo, a las cuales tomaremos el pulso. La BBC intitula ¿Qué hay detrás de la histórica derrota del kirchnerismo en las primarias parlamentarias de Argentina y por qué es importante? En Argentina se le considera una derrota histórica. El gobernante Frente de Todos, liderado por los kirchneristas Alberto Fernández y la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, perdió las elecciones primarias de medio término en los principales distritos del país. La coalición gobernante apenas se impuso en 7 de los 24 distritos electorales y perdió el que era considerado su mayor bastión, la provincia de Buenos Aires. También perdió en la Patagonia, Santa Cruz, la cuna política de los Kirchner. El resultado de las primarias legislativas sorprendió a todos. La misma fuerza que hace 2 años había logrado llegar al poder con el 48% de los votos, esta vez logró una adhesión de apenas el 30%. Evidentemente algo no hemos hecho bien, reconoció Fernández en un discurso a última hora del domingo, tras conocerse los resultados. Todos los que estamos aquí solo queremos la felicidad de nuestro pueblo y por eso hemos estado trabajando denodadamente, pero ha sido insuficiente, señaló, escoltado por su vicepresidenta, el gobernador de Buenos Aires y los candidatos que encabezaron las listas legislativas del oficialismo. Desde todos los bandos reconocen lo que ocurrió el domingo fue un voto de castigo para la fórmula presidencial. Por su parte, el medio El País intitula Scholz amplía su ventaja tras el segundo debate electoral en Alemania. El socialdemócrata aguantó flemático los ataques de Armin Laschet, el candidato conservador que va segundo en las encuestas. Olaf Scholz está en racha. El candidato socialdemócrata a las elecciones alemanas ganó el segundo debate entre los 3 aspirantes a suceder a Angela Merkel al frente de la Cancillería. Así al menos lo señalaron los telespectadores que le dieron la mejor puntuación en casi todos los aspectos. Les pareció el más competente, el más creíble, el que mejor presentó sus ideas. Y ello pese a enfrentarse a un rival claramente al ataque que en los primeros minutos del debate celebrado el domingo por la noche parecía que dejaba sin palabras al encadenar una acusación tras otra. La ofensiva del conservador Armin Laschet, hundido en las encuestas, fue contundente. Por su parte, el New York Times en español nos trae una noticia sobre la decisión de la Suprema Corte de México que despenalizó el aborto. ¿Qué significa esto?
a pesar del fallo, aún quedan algunas lagunas legales por resolver para que el procedimiento sea más accesible. Se titula además que se ha tomado la decisión de la Corte Suprema de Justicia de México, quien ha dictaminado que el aborto no es un delito, y el fallo sentó un precedente legal que pone al país en camino a ser la nación más poblada de Latinoamérica en permitir el procedimiento. En años recientes, miles de personas han enfrentado investigaciones penales por poner fin a sus embarazos, pero según expertos legales, la decisión unánime que tomó la Corte la semana pasada debería permitir que les retiraran los cargos. Sin embargo, casos como el de García demuestran que los máximos magistrados de la nación no están en sintonía con las visiones de la mayoría conservadora de México. Y por último, la DW en español titula: Biden propiciará cumbre Indo-Pacífica frente a China. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, auspiciará el próximo 24 de septiembre una cumbre con los líderes de Australia, la India y Japón, con los que mantiene una alianza para contrarrestar el poderío de China. Así que estas y otras noticias les invitamos a tomarles el pulso y que se continúe con nosotros a través de Pulso Global. Hoy estamos en vivo a través de Radio Costa Rica 930 AM y por el Facebook Live de Pulso Global. Y como les decía, hoy tenemos un invitado especial, el señor Vladimir de la Cruz de Lemos, político, historiador, profesor universitario con más de 40 años de experiencia y ex embajador de Costa Rica en Venezuela. Además, fue candidato presidencial del partido izquierdista Fuerza Democrática en 3 ocasiones y ha sido distinguido con el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en la rama de Historia y el Premio Cleto González Víquez de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, con quien estaremos conversando acerca de la Centroamérica Bicentenaria, un recuento histórico. Bienvenido, don Vladimir de la Cruz, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Pulso Global. Muchas gracias a ustedes, Gerald, por la invitación y por supuesto muy complacido de poder estar con ustedes esta noche aquí en Radio Costa Rica, que es una radio que yo he frecuentado también en muchas ocasiones. Qué bueno, don Vladimir, y muchísimas gracias. Un honor para nosotros y para quienes nos acompañan a través de las redes sociales, tanto en Costa Rica como fuera del país, conversando de un tema que desde que visualizamos hablar de ese recuento histórico, por supuesto que pensamos en usted y que le agradecemos también a nuestra querida amiga en común, Argentina Artavio, por habernos hecho el enlace para esta invitación. Don Vladimir, estamos celebrando 200 años de vida independiente, ¿verdad? Suena fácil decirlo, han pasado, ¿verdad?, 200 años desde aquella decisión en 1821, pero nos encontramos con una Centroamérica bastante, pareciera que bastante difícil, bastante diferente a la de aquella época. Sin embargo, otros dicen que algunos retos también se mantienen, pero hoy nos gustaría conversar un poco sobre ese recorrido de cómo han ido evolucionando los países centroamericanos durante estos 200 años y tal vez que usted nos ayudara a iniciar esta conversación contextualizándonos cómo se encontraban los países centroamericanos en 1821. Empecemos por decir, digamos que en 1821, antes de 1821, lo que teníamos era una unidad geográfico-política que estaba dominada por España. España dominaba el continente, digámoslo así, desde Sudamérica hasta México, excluyendo la parte de Brasil, que estaba dominada por Portugal, y así había sido decidido 300 años atrás por un pleito entre Portugal y España que lo había decidido el Papa. Y en ese sentido había quedado definido que la conquista y la colonización del Brasil iba a ser por los portugueses. El resto del continente fue por España. Después se metieron ahí, digamos, Francia, Holanda, Inglaterra en el Caribe. Y a principios del siglo XIX los ingleses estaban disputando una parte en Sudamérica y se habían adentrado, digamos, en la costa caribeña de Honduras y Nicaragua por razones de
los ambos mosquitos que habitaban esa zona y la mosquitia como región que se había desarrollado allí, incluso porque en la parte de Nicaragua, esa parte de la mosquitia pues estuvo casi bajo protectorado nicaragüense hasta finales del siglo XIX. Pero aparte de eso, tuvimos una historia común, que era la del Virreinato de México. España había dividido el territorio continental a medida que lo fue conociendo y penetrando y dominando, pues se dio cuenta que era inmenso, entonces lo fraccionó primero en dos virreinatos, el Virreinato de México o Nueva España y el de Nueva Granada, que era el de Colombia. Cuando ya cruzó el Istmo de Panamá en 1512 y avanzaron hacia Sudamérica y también empezaron a subir por el Pacífico hacia el norte para llegar a Costa Rica en 1519 al Golfo de Nicoya, pues se dieron cuenta de que la inmensidad del continente, y más adelante crearon los virreinatos de Perú y de el río La Plata, como regiones gigantes. Luego esas regiones, en tanto las fueron penetrando, fueron dividiéndolas también en su interior, obviamente con esas divisiones territoriales a cargo de funcionarios españoles, con toda la compañía correspondiente. Si ponían un alcalde, le ponían los militares a la par, la iglesia, los recaudadores de impuestos, todo, porque era un problema de ir ejerciendo un control hacia abajo, control político y control territorial y de población. Y así, en el caso nuestro, que pertenecimos al virreinato de Nueva España o de México, pertenecimos igualmente a la Capitanía General de Guatemala, y la Capitanía General de Guatemala pues tuvo sus divisiones internas de distintas formas durante el periodo colonial, audiencias, las gobernaciones, los cabildos, en fin, las intendencias, los partidos, como se establecieron casi al puro final de ese proceso. Y igual, dentro de esa misma perspectiva, nosotros tenemos que entender que éramos una unidad regional. Y esto es importante para entender también, o para comprender el momento a partir de 1821, que se disputa ligeramente entre una idea de anexarse a México o mantener un camino independiente. Bueno, en principio 1808, creo que no tenemos mucho tiempo, el primer grito de independencia en Centroamérica lo produce un costarricense de origen cartaginés, Pablo Alvarado Bonilla, joven que estudiaba medicina en Guatemala, había sido educador aquí en 1804. No solo produce su grito de independencia, sino que también pasa en la cárcel. Y durante ese periodo, de 1808 hasta 1821, alterna entre la cárcel y la libertad. En los días de la independencia está agitando en el pueblo de Guatemala junto con los independentistas allí, y cuando se produce la Declaración de Independencia de Guatemala, que es comunicada a los pueblos de Centroamérica, con eso manda también algunos documentos aquí a Costa Rica, invitando a los ciudadanos costarricenses a que se pronuncien por la independencia. Entre 1811 y 1821, pues hubo algunos movimientos antiespañolistas, inconformistas, antimonárquicos en la región, incluido aquí en la parte costarricense, protestas contra los estancos y los estanquillos, que eran instituciones que habían de carácter administrativo tributario aquí en la región. Y en Centroamérica hubo hasta algunos movimientos con algunas características de rebelión militar. Eso fue moldeando, digamos, parte de esa protesta anticolonial. Las ideas del enciclopedismo y las ideas liberales habían llegado a Centroamérica, especialmente a Guatemala, donde desde la prensa, digamos, se agitaba eso desde finales del siglo XVIII, principios del XIX, y ya había un ambiente muy importante porque había, digamos, una necesidad de libertad económica de las colonias para comerciar libremente con Inglaterra y con otros estados monárquicos europeos. España se oponía. Esa libertad era sin dejar de ser colonias españolas. Al oponerse la monarquía española, pues entonces los criollos
entendieron que tenían que hacer un movimiento político propio para poder tomar decisiones también propias. Y esa fue una de las causas que sumó en la protesta anticolonial. 1808 Francia invadió España, hasta 1814 la invasión de Francia por España produjo en el interior de España movimientos contra la ocupación española por la expulsión de los, contra la ocupación francesa, por la expulsión de los franceses, reclamando la libertad y la independencia de España frente a los franceses, reclamando la no opresión francesa de España. Y eran las mismas motivaciones aquí en América: libertad, independencia de España, de las colonias, luchar contra la expulsión de los españoles, contra la opresión de los españoles. La Iglesia española, bajo la ocupación francesa, pues también convoca a los curas para que se sumen a esa lucha. Igual se suman en América, porque la Iglesia española era la dominante en todo el continente, y eso hace que muchos sacerdotes en el continente pues participen activamente de la lucha de la independencia, porque se veían identificados con la protesta local, y además en ese sentido también veían el paralelismo de la protesta en España con el paralelismo de la protesta aquí. Por supuesto que a la par de eso pues también hubo monarquistas, una gente que luchaba porque no se independizaran y por la defensa del monarca. Entonces, eso explica también por qué tenemos sacerdotes importantes participando activamente en El Salvador, en México, aquí en Costa Rica, en el proceso de la independencia, ¿verdad? Y incluso ocupando puestos destacados de carácter político en los días de la independencia misma. En el caso costarricense, varios sacerdotes firmando el acta de independencia, varios sacerdotes participando en los primeros gobiernos que tuvimos entre 1821 y 1823, que fueron las juntas superiores gubernativas y la junta de legados, donde ahí hubo sacerdotes, algunos brillantes y muy importantes, y era explicable porque eran parte de la élite culta de Centroamérica. Había un alto grado de analfabetismo en todo Centroamérica. Durante la colonia, a pesar de que hubo escuelas y universidades en algunas de las regiones de Centroamérica, como en Nicaragua y en Guatemala, el analfabetismo era inmenso, inmenso. Llegaba casi al 95, 98% en algunas regiones. Era muy intenso. Entonces la élite culta pues era la que tenía también la capacidad para entender y participar de la dirección de procesos políticos. En general, en todos los países donde ha habido procesos revolucionarios y políticos, son los grupos cultos los que forman parte también de los grupos directores de esos movimientos políticos, porque son los que tienen acceso a la información, acceso a la formación, acceso a la cultura, y los movimientos políticos también requieren teoría política, una justificación teórico-política que los fundamente, y eso lo producen justamente los sectores que son cultos. Sin teoría revolucionaria, decía por ahí un pensador ruso, Lenin, no hay movimiento revolucionario, y así es igual para la independencia. Entonces tenemos ese evento así. Durante el periodo colonial en la América española, pues lo que habían eran vasallos, súbditos, siervos, de alguna manera esclavos, de distintas formas que se manifestó la esclavitud en el continente. En el caso costarricense lo tuvimos en las zonas de Matina, en la producción del cacao, y de alguna manera también en la ciudad de Cartago, porque los dueños de las plantaciones de cacao pues vivían en Cartago. Entonces, pues ahí se manifestó también parte de ese proceso de esclavos en esa zona que, digamos, de una u otra manera han sido también estudiados, no es una cosa que esté ahí. Antes de los españoles teníamos áreas culturales comunes. En el caso de los chorotegas nicaraos era una sola área común. En el caso nuestro allá de la zona sur era una sola zona común que iba desde Golfo Dulce hasta parte de Panamá. Eran grandes regiones. La influencia mesoamericana desde México en el campo de la cultura
antigua indígena originaria de América en el caso regional, pues llegó hasta Nicoya. Era como un gran triángulo que bajaba desde México, Guatemala, El Salvador, la parte central central hacia el Pacífico de Honduras, y en Nicaragua igual, y entraba por toda la península de Nicoya. Esa era el área de influencia mesoamericana, y el área de influencia suramericana, que nos llegaba desde la parte norte de Suramérica, que se proyectaba sobre todo el territorio de Costa Rica, excepto esa parte de Guanacaste, subía como en una cuchilla hacia arriba, parte central atlántica o caribeña de Nicaragua y de Honduras. Y eran como dos triángulos superpuestos, donde se reunían los elementos básicos de las culturas aborígenes de aquella época. De manera que teníamos pues todos esos antecedentes. Ahí al final de la colonia teníamos también en la región distintos productos comerciales claves para nosotros, cacao y tabaco. En la región centroamericana estaba el añil. Eso había también producido mercados internos, rutas comerciales, había generado grupos comerciantes también. Por otro lado, se había empezado a desarrollar el café desde finales del siglo XVIII, con la penetración del café en la región. A principios del siglo XIX ya nosotros teníamos primeras cosechas importantes, el ganado, ni qué decir, desde el 1500 y pico ya teníamos el ganado. El azúcar se había empezado a desarrollar en el siglo XVII. Oro y plata se había empezado a explotar en general en Centroamérica. Nosotros tuvimos una explotación de metales al puro final de la colonia 1819 a 1824, que es cuando arranca la explotación de los Montes de los Aguacates, hasta 1844. En realidad nosotros no tuvimos una explotación de minas en la época colonial, y más bien parte de nuestra comunidad indígena fue sacada de aquí para ser trasladada a trabajar en las minas de Sudamérica. Entonces teníamos esas partes en común. Aparte de eso, el maíz, el ganado, en fin, teníamos esos elementos ahí comunes. La independencia nos produjo una situación particular. Nuestro primer grito de independencia, dije, fue pronunciado por Pablo Alvarado el 15 de septiembre de 1808, antes que el grito de Dolores en México en 1810, que condujo a que Hidalgo y Morelos, dos de los curas más importantes de ese proceso, fueran fusilados pocos meses luego, y que participaran en el proceso de la independencia de la región más de 150 sacerdotes, muchos de ellos también caídos en acción o por resultado de la represión. Don Vladimir, ahí sí me permite, más bien, porque usted nos está dando datos muy interesantes, ¿verdad? Hay unas fechas interesantes, habla de 1808, ¿verdad? Habla de 1810 con los gritos de independencia. Sin embargo, siempre se ha hablado de que el 15 de septiembre, ¿verdad? Es la fecha que se mantiene como que el momento en la historia donde Centroamérica, ¿verdad? Después de estos procesos toma esa, ¿verdad? Esa decisión, y que se debatía si anexarse al Imperio de Iturbide en México, unirse a Colombia o la famosa Federación Centroamericana. Si nos pudiera, digamos, entonces ahí también aportar más de todos estos interesantes datos que usted nos comparte, para comprender por qué el 15 y por qué no decidimos con el Imperio de Iturbide, o por qué no con Colombia, por qué al final el camino que siguió Centroamérica. Bueno, primero ubiqué que la parte de Centroamérica, desde Costa Rica en adelante y para arriba hasta Chiapas, que pasaba un poquito arriba de Guatemala, eso era parte de la Capitanía General, que pertenecía al Virreinato de España. Dije que desde 1808 el primer grito de la región de independencia fue hecho por un costarricense, un 15 de septiembre de 1808. Señalé que hubo movimientos inconformistas en la región. Al mismo tiempo, los pronunciamientos de México desde 1810 empezaron a producir movimientos de independencia en México, que ya en 1821 Iturbide los está canalizando. Desde enero, febrero de 1821 está declarando prácticamente la independencia, el plan de Iguala,
y está provocando por su pronunciamiento un impacto enorme en toda la región y provocando, digamos, un sentimiento de apoyo y de anexión, digámoslo de esa forma, o de agregación al imperio que él está también proclamando, que entendámoslo es un imperio republicano, no es un imperio monarquista. Él está luchando contra el virreinato de México y está luchando por la libertad republicana de México bajo la forma de imperio. Quizás la modalidad del imperio la toma de Napoleón, me imagino yo. Ahorita no podría precisar un dato mejor, pero era más o menos el mismo concepto, un proceso republicano de carácter imperial. Eso impacta al estado de Chiapas, que era parte de la Capitanía General. Chiapas se libera, se independiza el 13 de septiembre de 1821. La independencia de Chiapas, Tuxtla, Comitán, esa parte del sur de México que era parte de Centroamérica, que se anexa a México inmediatamente, presiona sobre Guatemala, donde ya había un movimiento muy importante de agitación política, incluso con participación de mujeres que eran movilizadas por Dolores Bedoya, que era esposa de uno de los dirigentes del proceso independentista de Guatemala, y hace que el 15 de septiembre Guatemala declare su independencia, la independencia de España. El primer punto de la Acta de Independencia de España dice categóricamente, se declara de manera absoluta la independencia de España. Eso es lo que celebramos, la independencia de España. Primer punto del Acta de Independencia de Costa Rica del 29 de octubre de 1821 es independencia absoluta de España. Entonces, eso es lo que estamos celebrando, la independencia de España. Ese es el rasgo importante. En el momento en que se declara la independencia, a partir de ese momento estamos tomando ya decisiones libres. Si lo que siguió fue una propuesta para anexarse al imperio de Iturbide, eso puede tener la siguiente razón. Éramos una unidad política antes de ese momento de la independencia. Hay un interés de mantenernos unidos políticamente dentro del mismo concepto de Capitanía General, solo que ahora en momento republicano de manera diferente. En un primer momento tratando de anexarse al Imperio Mexicano de la misma forma como la Capitanía General pertenecía al Virreinato de México en una gran nación, digámoslo de esa forma, porque solo así lo podemos entender. Lo que aquí se ha llamado el movimiento imperialista y versus republicano no es porque ese movimiento imperialista fuera monarquista o fuera restaurador de la monarquía española, ni mucho menos. Era un movimiento ya en época independiente que nos empujaba en dirección hacia la anexión con Iturbide y seguir siendo parte de esa de ese gran colectivo político que salía desde Costa Rica hasta México. Bueno, eso es en perspectiva eso. El Acta de Guatemala, por otro lado, declara que debe comunicarse a los pueblos de Centroamérica la decisión que toma Guatemala para que cada pueblo asuma lo que corresponda. Y así el 21 de septiembre, Salvador se declara independiente y se anexa a México. El 28 de septiembre lo hace Comayagua, Honduras, y se anexa también. Y Nicaragua saca un acta que es un plato de babas, que es muy típico de Nicaragua en ese sentido, no es nuestro, porque a veces se nos quiere decir que eso es nuestro y la gente lo asume como nuestro porque esa coletilla de que se declara la independencia hasta que se aclaren los nublados del día, quedó como si fuera una coletilla nuestra y nada tiene que ver con nosotros. Eso es absolutamente nicaragüense, porque esa fue una frase que metió ahí el obispo Jerez, que era monarquista y que añoraba, digamos, que no hubiera independencia y que se restaurara la monarquía. A nosotros nos llegó el Acta de Guatemala y dos copias del Acta de León de Nicaragua, una copia San José y otra Cartago, el 13 de octubre. Y el 13 de octubre de 1821, al tener noticia de esto, se ponen en discusión en los pueblos de aquí, porque el gobernador colonial Juan Manuel de Cañas no tenía más alternativa que dar a conocer la noticia, independientemente de si le gustaba o no. Y se nombran delegados para que el 29 de octubre en Cartago se tome una decisión. Al alba del día 29 de octubre, en la pura mañanita,
en Cartago, los reunidos que habían llegado ahí, delegados de los distintos pueblos del Valle Central y de distintas partes del país, pues toman la decisión de la declaratoria de independencia de Costa Rica. Igualmente, ya declarada la independencia, roto el vínculo colonial, asumen la tarea de sugerir la posibilidad de anexarse a México. Y eso provoca, digamos, una duda entre si esa fue un acta de independencia o no. Por supuesto que lo fue. Si el primer punto es declararse independientes de España, ya declarados independientes, podemos tomar otro tipo de decisiones. Y la otra decisión era anexarse en ese momento al imperio de Iturbide, por lo menos considerar esa posibilidad de anexarse. Por supuesto, cuando llega la noticia de la posibilidad de anexarse a México, el imperio había caído porque también había caído Iturbide, ya lo habían asesinado, entonces, pues ya había muerto, entonces ya no tenía sentido el imperio, pero ahí teníamos eso. Una cosa importante del Acta de Guatemala es el artículo 4, porque el artículo 4 del Acta de Guatemala, al invitarnos a nosotros a tomar nuestras propias decisiones sobre el pronunciamiento de Guatemala, también nos invita a que nombremos diputado para reunirnos en Congreso unos meses más tarde y tomar una decisión colectiva. Y ese punto cuarto del acta dice que se debe tomar en cuenta para la elección de diputados, uno, a razón de una cantidad de personas, se dice debe tomarse en cuenta o consideración a los africanos, a los que son, digamos, de origen a los ciudadanos, esa es la expresión, a los ciudadanos de origen africano. Eso es muy interesante porque puesto así, diciendo ciudadanos de origen africano, el Acta de Guatemala está reconociendo la ciudadanía de los negros, está aboliendo tácitamente la esclavitud. La esclavitud como concepto fue abolido en 1824 en la República Federal, pero el acta del 15 de septiembre de hecho la estaba aboliendo y dando la ciudadanía, que incluye la posibilidad de que pudieran participar los negros en el proceso electoral. No eligieron ni participaron en procesos electorales que conozcamos de manera clara y contundente, pero estaba bien definido que debían tomarse en cuenta considerando los ciudadanos como hombres libres, con derechos y libertades, porque esto venía del impacto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde hay una distinción entre hombres y ciudadanos, hombres con derechos y libertades inherentes al ser humano por su condición de ser humanos, libertad, igualdad, fraternidad, derecho a la rebelión, que es muy importante, y los derechos ciudadanos, aquellos que cada país se da particularmente. Entonces, ahí tenemos ese primer encuentro. Cuando nos empezamos a reunir para valorar ese esfuerzo otra vez común, terminamos constituyendo, primero tenemos un periodo de tránsito entre la independencia y la República Federal o las Provincias Unidas de Centroamérica y la República Federal, donde nosotros, en manera independiente, Costa Rica, pero los otros países igual, constituyen sus organismos inmediatos de gobierno recién paridos, digámoslo así, al momento de la declaración de independencia, que fueron gobiernos de carácter colectivo, de una junta de gobierno, y se llamó junta de delegados o junta de superiores gubernativas. Y después entramos en las Provincias Unidas de Centroamérica y la República Federal. ¿Acaso eso no era igual al concepto de Capitanía General que teníamos antes, solo que ahora, 1824, de un modo independiente? Por eso es que yo planteo que el problema de la asociación al Imperio Mexicano pues tenía mucho que ver con este concepto de mantenerse unidos como antes se habían mantenido. En esto influyó obviamente el movimiento independentista del sur, y en el caso costarricense pues hubo manifestaciones de la posibilidad de anexarnos también a la Gran Colombia, ¿verdad? Impacto de todo este proceso, digamos, también fue la propuesta que hace José Silio del Valle, ese extraordinario líder también de la independencia centroamericana, hondureño,
que le escribe a Bolívar en la posibilidad de hacer un gran Congreso americano, lo que Bolívar va a convocar poco tiempo después en el Congreso Anfictiónico en 1826, al cual también asiste José Cecilio del Valle. Pero ya del Valle había mandado una carta a Bolívar. Yo soy de la tesis de que la idea del Congreso fue fundamentalmente de José Cecilio del Valle, solo que Bolívar la logra materializar, publicitar, organizar, convocar al Congreso, en fin, esa parte, y el mismo José Cecilio estaba de ahí, con la intención de desarrollar una unidad continental frente a amenazas que ya habían de dos tipos. Una, la presencia inglesa en Sudamérica, hay una zona de Uruguay y el Río de la Plata, donde había un conflicto importante con los ingleses, y la presencia amenazante del presidente Monroe, que frente a la llegada de los ingleses a Sudamérica y el conflicto que se arma ahí, anuncia, digamos, su famosa frase aquella, América para los americanos, y crea un concepto geopolítico de protección y de interés vital de los Estados Unidos en la región. Y eso reacciona frente a eso, probablemente también el Congreso Anfictiónico convocado por Bolívar, que no se traduce tampoco en una unidad continental. Eso no ha sido posible, ni la OEA, ni el CELAC, ni ningún organismo de esos ha podido desarrollar un concepto de esa naturaleza. Y después de la República Federal que se logró constituir en 1824, ya en 1838 estaba fracturada de muerte, digamos, Nicaragua, nosotros, Honduras, el mismo Guatemala, técnicamente ya estábamos saliéndonos de la República Federal, y aunque Morazán desde Costa Rica la quiso volver a rearticular, no se pudo. Además, Morazán fue fusilado aquí y nosotros permanecimos ahí momentáneamente en un caparazón que se llamó República Federal, hasta que el doctor José María Castro Madrid nos sacó formalmente de ahí, declarando la República en 1848, el 31 de agosto, y con la declaración de la República empezamos a tener reconocimientos propios de país en el contexto internacional. Empezamos a establecer nuestras primeras relaciones diplomáticas con estados europeos, con España, que España empezó también a reconocer las ex colonias de ella, ya como países independientes, Bélgica, Francia, Inglaterra, Holanda, los Estados Unidos, y una muy importante para nosotros, que fue el reconocimiento diplomático del Vaticano con el Concordato en 1852, con el cual se nos dio la independencia religiosa, o puesto de otra manera, se nos dio la Iglesia Nacional Costarricense cuando se creó la diócesis de Costa Rica y se nombró al primer obispo de Costa Rica, el doctor Anselmo Llorente y Lafuente, que fue una afirmación más de independencia y de fortalecimiento del Estado independiente de Costa Rica. El otro momento anterior a eso, tal vez en esa misma perspectiva, pudo haber sido el Código General de Carrillo para nosotros, cuando don Braulio Carrillo en 1841 deja atrás las leyes españolas que se venían aplicando todavía en Costa Rica para crear una legislación nacional, de sello nacional, y así creó el Código General. Por eso es que también a Carrillo, en el caso costarricense, se le conoce o se le trata como el gran constructor del Estado costarricense. Fueron como momentos particulares. A eso podríamos sumar, en el caso nuestro, la agregación de Nicoya o la anexión del partido de Nicoya, que nos enriqueció territorialmente, culturalmente, en una gran cantidad de aspectos, que nos hace un país más sólido. Nicoya se incorpora con nosotros porque consideraba que era mejor con nosotros que con Nicaragua, porque en Nicaragua al momento de 1824 había una crisis política interna muy aguda que venía desde atrás, de mucha inestabilidad política, de mucha inseguridad jurídica, cosa que nosotros le garantizábamos a los nicoyanos, y el comercio además desde la época, desde finales de la colonia de Nicoya, era más intenso con nosotros que con Nicaragua. Entonces eso facilitó ese tipo de cosas hacia nosotros. El otro momento estelar de ese proceso de la independencia fue la campaña contra los filibusteros norteamericanos. 1855 William Walker llega invitado a Nicaragua en un conflicto interno que tenían ahí político-militar
y se queda. Y no solo se queda, llega a ser jefe del ejército y además presidente y además establece la esclavitud nuevamente. 1855, William Walker y el presidente, eh, el presidente, ¿cómo le podemos decir? Que tenía controlado William Walker ahí, hacen un mapa de Nicaragua que lo proyectan en una cuchilla así inmenso sobre todo el territorio de Guanacaste y la península de Nicoya, y desde la desembocadura del Tempisque hasta la desembocadura del río San Juan hacían una línea recta, y todo eso era el territorio que ellos consideraban de Nicaragua. Y ese mapa de 1855 tiene la firma del presidente títere que había ahí en Nicaragua y la firma del general William Walker. Es decir, ya era clara la manifestación de expansión. Por eso el presidente Mora en diciembre está llamando a prepararnos para las armas en ese caso, y ya el primeros días de marzo estamos saliendo hacia Nicaragua a combatir contra la ocupación que ya estaba impuesta en Nicaragua, y nos tocó encontrarnos ahí cuando llegamos a Liberia, que nosotros llegamos a Liberia el 17 más o menos de marzo, de las tropas que empiezan a llegar ahí junto con la caballería de Guanacaste y los llaneros, y el 20 de marzo se produce la gran batalla de Santa Rosa, que para nosotros debe ser la más importante porque fue la expulsión de los filibusteros del territorio nacional. Después de eso, eso se confirmó en la batalla de Sardinal el 10 de abril y el 11 de abril con la batalla de Rivas, que cierra la primera etapa de la campaña contra los filibusteros, porque después se vino el cólera y tuvimos que regresarnos y después volver alrededor de agosto-septiembre a Nicaragua, donde se inicia la segunda campaña militar, que termina el 1 de mayo del 57 con la rendición de William Walker y con la participación allí en esa segunda etapa de ejércitos centroamericanos que juegan su papel también importante bajo un comando, un estado mayor donde participamos nosotros, y que finalmente fue dirigido por nuestros generales más importantes, por el general Joaquín Mora Porras, hermano del presidente, el general Cañas y los otros militares que empezaron a sumarse ahí junto con algunos destacados jefes del ejército centroamericanos. Y ahí culmina esa etapa, pero la etapa esa de Walker también fue una etapa de afirmación de la independencia, en tanto el propio presidente Mora así lo señalaba. Era una lucha por la defensa de la independencia, de la soberanía y la libertad de los costarricenses. Entonces, ese era más o menos, y por eso esa situación de la lucha que se manifestó ahí entre imperialistas y republicanos, que eran, digámoslo, de una misma bandera, eran republicanos. Todos eran republicanos, solo que unos dispuestos a anexarse al Imperio de México, otros que no. Al final todos nos integramos en las Provincias Unidas de Centroamérica y en la República Federal. Un datillo interesante sobre eso es que dentro de ese concepto nos integramos al principio con una bandera propia, una banderita blanca con una estrella roja de 6 picos, y después adoptamos, bajo las Provincias Unidas de Centroamérica y la República Federal, la bandera centroamericana, que era una bandera celeste o azul, blanco, celeste o azul. La última de esas banderas fue inversa, 2 franjas blancas y una celeste o azul al centro, que era una inspiración de la bandera argentina de la Revolución de mayo de 1810, de su independencia el 25 de mayo. Entonces, nosotros estuvimos arropados, para decirlo también de esa forma, bajo ese concepto unitario, e incluso llegamos a tener los símbolos unitarios de Centroamérica como una sola unidad. Y con Castro Madrid, cuando declaramos la independencia, establecimos una bandera propia, afirmando de nuevo una independencia regional frente a esas otras unidades políticas que siguieron manteniendo la bandera azul, blanco y azul, o celeste, blanco y azul, como la queramos ver, que la mantienen todavía en esos países centroamericanos. Solo nosotros no, porque pasamos a desarrollar nuestra hermosa bandera de azul, blanco, rojo, blanco y azul, que se dice que fue inspirada en los colores de la Francia revolucionaria, ¿verdad? Solo que nosotros de manera horizontal, mientras los colores de Francia son en forma vertical.
pero entonces así afirmamos también nuestra independencia. Vladimir, hay varias personas saludándonos, ¿verdad? Le envían varios saludos, ¿verdad? Que dicen que un honor estar escuchándolo, que excelente invitado. Y nos hacen una pregunta interesante que no quisiera dejar de hacérsela. Nos dicen, preguntarle a don Vladimir, ¿qué retos tenía la región hace 200 años? ¿Cuáles de ellos se lograron superar y cuáles persisten? Es interesante eso, una pregunta bien hecha. También hecha como para plantearlo ahora, déjenme invertir el proceso. Estamos celebrando 200 años de la independencia, ¿verdad? Muy bien. Pero cuando celebramos 200 años de la independencia, estamos partiendo de 1821 hasta ahora. Eso es lo que celebramos, esos 200 años de independencia. Esos 200 años de independencia significó el arranque con nuestros propios pies para toda la región. En un momento caminábamos en común, todos en grupito, después cada uno por su lado. Todo el siglo XIX fue un siglo de formación de los estados centroamericanos. Esa formación de los estados centroamericanos tuvo más o menos las mismas características. Vamos a ver. Formación de grupos económicos y clases sociales en época independiente. Ya la época colonial, nosotros habíamos tenido una sociedad de castas donde los blancos españoles o criollos eran los fundamentales y el resto de los grupos sociales estaban totalmente fuera del orden político, de las necesidades políticas, de la representación política, de los órganos políticos de poder. Y esa división era realmente fuerte. Peninsulares y criollos y el resto, indios, negros, mulatos, zambos, mestizos, ladinos, alcatraces, cuarterones, tercerones, en fin, eran 16 o 17 grupos raciales que se reconocían en todo el continente con distintas denominaciones. Pardos, la Virgencita de los Ángeles aparece en el pueblo, los pardos, que era como los tugurios de Cartago, allá en el extremo de Cartago, en la Puebla de los Pardos, porque el proceso también colonial desarrolló ciudades excluyentes donde en las zonas marginales se iban viviendo los grupos más marginales y en el centro los grupos más poderosos y más representativos de la sociedad desde el punto de vista de clases. Al sobrevenir la independencia se abole todo eso. Aparecemos nosotros como ciudadanos, eso es lo más importante. La condición de súbditos, vasallos y eso desaparece. Pero en ese momento también empiezan a aparecer otros grupos sociales ahora en el periodo independiente. Las tierras que pertenecían al rey, que eran casi todas, pasaron a ser tierras estatales al momento de la independencia. En el caso costarricense eso sirvió para una redistribución de tierras a partir de procesos de colonización agrícola que se dieron estimulando la producción del café. Desde 1824 se empiezan a regalar tierras, almácigos, se exime de impuestos, se dan premios a quien encuentra caminos para colonizar. En fin, se dan una serie de incentivos en esa dirección que va a producir el desarrollo de la pequeña y gran propiedad en el Valle Central hasta 1880 hacia la región de San Ramón y hasta 1930 hacia la región de Turrialba. Eso empieza a provocar pequeños grupos económicos, el surgimiento de clases económicas, y alrededor de esos grupos empiezan a aparecer también grupos políticos interesados en el ejercicio del poder político. Y igual para Centroamérica, no entro en los detalles de los restos de los países, pero un rasgo que nos distingue de manera muy común a todos los países de Centroamérica es que entre 1821 y 1870 casi todos los países tenemos un número igual de constituciones. En el caso nuestro, 11 constituciones entre 1821 y 1871. Y en el caso de Nicaragua, Honduras y Guatemala y El Salvador fue igual. ¿Por qué? Porque cada grupo que llegaba al poder quería estructurar el Estado de una manera que le beneficiara. Y entonces cambiaban la constitución o la modificaban de alguna manera, haciendo surgir una nueva constitución. Podrían decirme, pero que todas las constituciones eran diferentes. No, todas son casi iguales, son detalles los que distinguen una de otra. Pero eso mostraba la conflictividad político-constitucional que se expresaba de esa manera, de grupos
aspirando al control del gobierno. En el caso costarricense, el maestro y profesor historiador Rafael Obregón Loría, en el libro de él sobre los conflictos político-militares de Costa Rica, señala que para ese primer periodo, de 1821 a 1871, hubo más de 60 conflictos de distinta naturaleza. Conflictos armados, insurrecciones en los cuarteles, intentos de golpes de Estado, invasiones como la de Morazán o la de los filibusteros, suspensiones de la Constitución, todo eso son conflictos. El cambio de la lucha por establecer la capitalidad en San José era también parte de esa lucha y era un triunfo, ahí sí, republicano frente a los intereses coloniales. Cartago había sido la sede colonial. Entonces, y en San José había estado el núcleo más revolucionario, digámoslo de esa manera, que impulsaba el proceso de la independencia. Entonces, establecer la capital en San José era una tarea política importante en aquellos momentos. Todo eso condujo a esa situación, pero en el caso ahora centroamericano íbamos parejos en el número de constituciones y casi simultáneamente en el tiempo. Si uno ve la lista de las constituciones y las fechas, las ve casi muy parecidas en tiempo, porque era más o menos la correspondencia que había también al desarrollo de clases sociales y grupos políticos. Y entonces ahí se va dando eso. En el caso nuestro, predominando en el ejercicio del poder, educadores, abogados y civiles más que militares. Y ese es un rasgo muy importante en nuestro desarrollo democrático constitucional. Por supuesto, una tendencia constitucionalista desde el principio de la independencia, aún con tantas constituciones, porque eso fue forjando la idea de lo que llamamos el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la organización institucional del Estado, de todos los órganos del Estado, toda la estructura político-institucional, pero también es la organización de los órganos de poder del Estado y del señalamiento de quiénes pueden ejercerlos y bajo qué formas. Y al establecer eso, se establecen también limitaciones en el poder de los gobernantes. Se les permite hacer nada más lo que la ley les dice que pueden hacer. Es lo que llamamos Estado de Derecho. Entonces, el siglo XIX construye un Estado de Derecho y va estimulando paralelamente un estado de libertades y de derechos que no pueden ser limitados. Los derechos y las libertades, si se limitan, dejan de ser derechos y libertades. Son absolutos. ¿Hasta dónde llega mi libertad? Hasta la suya, digámoslo así. Yo no puedo interferir con mi ejercicio de la libertad en algo que le interfiera el ejercicio de su ámbito también de libertad. Pero en ese sentido es que se mide o se limita el ejercicio de una libertad o un derecho personal. Pero en el caso del gobernante, sí, ahí lo tenemos amarradito. Solo puede hacer lo que la ley le permite. Como persona, tiene los mismos derechos nuestros, pero como gobernante, no. Y esa es una cosa importante. En el caso nuestro, la ausencia importante de militares en el ejercicio del poder, a pesar de que tuvimos ejército desde 1835 ya desarrollado con Carrillo, fortalecido con Morazán, refortalecido en la lucha contra los filibusteros, fortalecido en la década de 1860, 1869, después del asesinato de Estado que se produce con Juan Mora, con Juan Rafael Mora Porras y el general Cañas. El Estado, digamos, no genera militares poderosos porque inmediatamente en 1869 el presidente Jesús Jiménez Zamora empieza a limitar el poder de los militares, estableciéndoles un civil al frente del ejército, lo que hace Guardia, que era militar, general, que había participado en la guerra del 56 bajo las órdenes de Cañas, que le había dolido extraordinariamente la muerte del general, el asesinato que se hizo contra el general, y establece el código militar que regula el ejército y también les impone una autoridad civil, y es el que inaplica la pena de muerte y después abole la pena de muerte por el impacto que le había causado la muerte del general Cañas y el presidente Mora. Y después se impulsa un proceso de fortalecimiento escolar que venía desde el primer gobierno de Mora Fernández, en el caso costarricense, para incluir incluso mujeres y varones en el proceso escolar desde las primeras letras en la década de 1820. Y entonces eso empieza a fortalecer. Después Castro Madrid fortalece eso con
una escuela de niñas, y después con las reformas educativas de don Mauro Fernández en 1885, 86 y 87, con los reglamentos escolares y todo eso, que se forma el colegio del Liceo de Costa Rica en 1888, el colegio de señoritas en el 87, el liceo en el 88, el de mujeres, el señoritas, ya se había establecido el San Luis Gonzaga, y se da un movimiento ahí muy fuerte de carácter educativo que empieza a debilitar la parte militar en el caso nuestro. En el caso centroamericano no, hay un fortalecimiento de los militares desde el inicio de la independencia en el poder. En la segunda mitad del siglo XIX incluso tenemos a Cabrera ahí en Guatemala, que quiere reunir otra vez la República Federal a la fuerza, y nos obliga incluso a comprar a nosotros un barco de guerra en época de guardia y en esa época, y hasta establecer incluso el grado de almirantazgo de marina y guerra para poder tener un barco de guerra, porque íbamos para la guerra. Dichosamente el presidente Cabrera se murió y entonces no fuimos a la guerra, pero estuvimos a punto de ir a una guerra centroamericana porque nos querían imponer a la fuerza otra vez la República Unitaria de Centroamérica, ahí gobernada a la fuerza por una autoridad autoritaria, digámoslo de esa manera, por un déspota. Bueno, eso no fue así. Y esos países entonces siguieron caminos despóticos, con presidentes despóticos, autoritarios. Nosotros no, empezamos a generar un proceso de formulación de cambio de gobiernos a partir de procesos electorales. Y desde 1872, fíjese lo que estoy diciéndole, tenemos procesos alternos, en algunos momentos cada 6 años, porque hubo periodos electorales de 6 años, después hubo periodos electorales de 3, y después establecimos los periodos de 4. Entonces, 6, 3 o 4, desde 1872 prácticamente tenemos procesos electorales de esa forma, alterados levemente en algunas ocasiones, muy levemente, pero podemos garantizar de que hubo un desarrollo en ese sentido muy sólido de cambios de gobierno y de procesos electorales, que a partir de 1890 se fortalece con el desarrollo del sistema de partidos políticos, alrededor del cual solamente a través de partidos políticos podemos participar en procesos de elección para poder aspirar a puestos de elección popular, que es lo que se discute en cada elección. Entonces, eso es lo que distingue en mucho a Costa Rica, esa fortaleza institucional. Por otro lado, eran gobiernos civiles, la mayor parte de ellos gobernados por educadores, médicos o abogados, y entonces se preocuparon por desarrollar una obra de infraestructura muy importante, de caminos entre los pueblos, de hospitales desde 1820 y pico con el Lazareto y después con el Hospital San Juan de Dios en 1845, y ya en la segunda mitad del siglo XIX teníamos varios hospitales médicos de pueblo, habíamos creado el Colegio de Médicos, en fin, habíamos desarrollado se llamaba protomedicato en esa época. En fin, teníamos una institucionalidad muy fuerte. Habíamos impulsado el agua potable en Costa Rica desde 1865. Habíamos desarrollado telégrafos desde 1865, ya en 1869 telégrafos nacionales, comunicaciones avanzadas. Habíamos desarrollado la electricidad en 1880. San José fue la tercera ciudad iluminada del mundo en 1884 con 25 farolillos ahí. Ya en 1896 había electricidad en Alajuela, Heredia y Cartago, y se vendía electricidad al servicio privado. Estábamos construyendo el ferrocarril al Atlántico, como se le llamó siempre, para agilizar nuestro comercio y insertarnos de mejor forma en el comercio europeo. Y ya a finales del siglo XIX y principios del XX se está desarrollando el ferrocarril eléctrico del Pacífico, y para tener la conexión con los dos océanos. En fin, ya estamos desarrollando con el ferrocarril al Atlántico la plantación de banano, que también nos inserta de manera portentosa en el mercado mundial. Entonces ya teníamos, zancos muy importantes para avanzar en aquella época, mientras en los otros países avanzaban tal vez sin zancos, ¿verdad? Con pasitos más cortos. Pero no dejábamos de constituir en conjunto países que teníamos más o menos una misma estructura. Cuando aquí se desarrolla el banano,
también se empieza a desarrollar en Centroamérica por las mismas razones, porque desde aquí se impulsa el ferrocarril en esos otros países. Y entonces a la par de eso, pues se impulsaba el banano, que también fue exitoso para las zonas. Después vinieron los problemas del banano, cuando se creó la compañía bananera en 1899, la United Fruit Company, con base al capital de Minor Keith aquí en Costa Rica y Andrew Preston, del bananero del Caribe, para desarrollar esa empresa que le puso después apellidos a estas repúblicas, Bananas Republics o Repúblicas Bananeras, por el peso que ocupaba la compañía bananera en los primeros años, décadas del siglo XX, imponiendo presidentes, quitando presidentes, manejando gobiernos, manejando diputados, manejando cortes supremas de justicia en todo Centroamérica de la manera más brutal. Y eso estimuló también en toda la región de los golpes de Estado, las dictaduras, y no solo aquí, sino en el Caribe. El Caribe se llenó de dictaduras desde principios del siglo XX porque los mismos Estados Unidos contribuyeron en ese proceso modernizando los viejos ejércitos que venían del siglo XIX con las llamadas guardias nacionales como establecieron en Panamá, en Nicaragua, en Haití, en Cuba, en un montón de lugares que eran básicamente ejércitos para imponer gobernantes autoritarios y militares. Y entonces empezamos a tener una historia de militarotes y dictadores en el siglo XX, en el cual nosotros estuvimos bastante al margen de ese proceso, dichosamente. Don Vladimir, muchísimas gracias. Usted sabe que cuando estamos en radio el tiempo es el enemigo, más bien ya son las 9 de la noche y todos seguimos aquí encantados que pudiéramos seguir muchísimo más escuchándolo, pero bueno, definitivamente tenemos que cerrar por acá, pero espero tenerlo en otra oportunidad siguiendo con un poco más de esta conversación tan interesante. Muchas gracias por habernos acompañado. Si me permite un par de minutos. Sí, señor, claro que sí. Estamos celebrando los 200 años de independencia, ¿cierto? Porque esa es la celebración. Es decir, el 15 de septiembre, en este momento que celebramos la independencia de Guatemala, relacionada con toda la independencia de Centroamérica, en 1824 se acordó celebrarla de esa forma, al mismo tiempo que se debía celebrar la independencia local, la del 29 de octubre, para el caso nuestro. Pero estamos cerrando el bicentenario. Podemos decir todo lo que hemos avanzado en vías de progreso, salud, educación, posibilidad de vida, etcétera. Todo eso es válido para ahora. Pero ahora lo que nos resta es empezar a visualizar lo que sigue después de esta fecha. La nueva Costa Rica, la Costa Rica para llamarla post-bicentenario. Esa es la Costa Rica que deberíamos estar en este momento exaltando y definiendo. La celebración del bicentenario debió habernos permitido tener una visión de lo que queremos construir hacia adelante. Esa tarea se las dejo a ustedes, queridos oyentes, de que exijan a los partidos políticos ahora en el proceso electoral que nos digan cuál es la visión de la Costa Rica que ellos quieren a partir de ahora. Esa es la tarea más importante, redefinir el proyecto futuro de Costa Rica por los 20, 30, 40, 50 años adelante, como nuestros antepasados políticos sí pudieron proyectar el desarrollo de la Costa Rica hasta hoy que estamos celebrando esos 200 años de vigorosa democracia social, de un Estado social de derecho, de una Costa Rica que nos da posibilidades de vida de 82 años a las mujeres y de 78 a los hombres, que hemos logrado un alfabetismo extraordinario, enorme, de más del 90% de la población, en fin, de una gran cantidad de cosas importantes que tenemos nosotros, pero todavía tenemos cadenas o bolsas que nos pesan en el proceso del bicentenario: pobreza, desempleo, pobreza extrema, una gran cantidad de situaciones agravadas ahora por la pandemia, un desempleo brutal de las mujeres, de las amas de casa, de las cabezas de familia. En fin, queremos saber qué es lo que nos ofrecen para los próximos años. El proceso electoral es una oportunidad para exigirle a los partidos y a los candidatos que nos digan cuál es la visión que ellos tienen de la Costa Rica que viene.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Vladimir, y no hay más nada que agregar que las gracias a usted por acompañarnos esta noche y a todos los que han estado enviando los mensajes a través de nuestras redes sociales y de nuestros distintos canales de comunicación. Tengan todos muy buenas noches. Este fue un especial del Bicentenario que, como dice don Vladimir, pensemos cómo visualizamos y cómo construiremos la Costa Rica de los próximos 200 años. Buenas noches. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.